¿Se acuerda cuál fue la última unidad? ¿Alguien me puede decir que recuerde? ¿Cuáles eran las pruebas toxicológicas? Toxicocinética, profe. Claro, vimos las pruebas toxicológicas y después a continuación la toxicocinética. Bueno, de lo general, hasta la clase anterior fue lo general. Ahora vamos a lo particular. Y vamos a ver, en particular, cuáles son los tóxicos que pueden afectar a la sangre, a los distintos componentes de la sangre. Entonces, esta es la unidad 5, parece. ¿Todos ven bien la imagen, ¿no es cierto? Sí, profe. Gracias. Si no me cortan, por favor. Bueno, dentro de los efectos de los tóxicos sobre la sangre, se lo ha clasificado en los tóxicos que afectan la serie roja, lo que afecta a la serie blanca y lo que afecta a la parte de coagulación y hemostasia, básicamente. Si nos vamos a la serie roja, uno puede tener una anemia, en grandes rasgos, porque hay una baja producción de hematíes, no se fabrican por distintos motivos la cantidad suficiente, entonces tengo una anemia, o al revés, la producción es adecuada, pero el tiempo de vida media está disminuido, o sea, la destrucción de hematíes está aumentada. O sea, o es producción, un problema, o es de destrucción. En grandes rasgos, y esto lleva a una anemia. Y hay tóxicos que pueden afectar que pueden generar anemia. Entonces tenemos los tóxicos que producen alteraciones en la fabricación de los hematíes, ya sea por defecto en la síntesis del anillo porfirínico del grupo M, porque hay un déficit de folato o vitamina B12, o por una reacción impredecible o idiosincrásica. Eso es producción. La otra es los hematíes en cantidad están bien, pero la función respiratoria, la función del glóbulo rojo, no es la adecuada. Y tercero, es como dije recién, un problema de la supervivencia de los hematíes. Entonces empecemos por el primero. Defecto en la síntesis del anillo porfirínico del grupo M, que es lo que se denomina anemia sideroblástica. Y ahí está, el etanol, recordemos que yo le dije que el etanol lo íbamos a ver tenía distintos targets, así como afectaba al hígado, afecta a la sangre, por lo que vemos ahora. Puede ser una reacción tóxica o adversa por clorafericol, o zinc o plomo, por ejemplo. Y que si nosotros hacemos una extracción y el frotis de extracción de médula ósea, vamos a ver los eritroblastos, estos grandotes que les estoy mostrando, con un punteado característico que hay depósito de hierro. Si hacemos una muestra, un frotis de sangre periférica, vamos a encontrar, típico de la anemia, glóbulos rojos que están lavados, como pueden ver. Están muy claritos, están lavados, hablan de que tiene poca hemoglobina. Y también, ¿qué más? Y vemos puntitos, que esto no es un defecto fotográfico, sino que son los depósitos de hierro. No se olviden de interrumpirme, por favor, si tienen dudas. El problema del déficit de vitamina B12 o folato produce otro tipo de anemia llamada megagrande-blástica. El etanol, nuevamente, algunos antibióticos, algunos barbitúricos, algunos anticonvulsivantes, que esto va a producir una anemia megaloblástica caracterizada por ¿qué? Porque los glóbulos rojos son grandotes, ¿correcto? Son densos, las dos características. Entonces podríamos suponer a lo mejor que este glóbulo rojo es el normal y este es el que está aumentado de tamaño. La reacción imprevisible produce una anemia plástica,
donde hay una falta de producción de glóbulos rojos desde la médula, y esto produce los tóxicos de benceno, tetraciclina, medicamento, cloramfenicol, medicamento, tetacloruro de carbono, tóxico, paratión, insecticida, que, como pueden ver, unos u otros pueden producir una anemia aplásica. La segunda alternativa es, tenemos los glóbulos rojos adecuados, pero son de mala calidad porque no producen la función que tendría que producir. La metahemoglobina aumentada es producida por la nitroglicerina, lidocaína, antibiótico, anestésico, nitritos o nitratos, algunos de ellos para la parte cardiovascular. Normalmente la hemoglobina, que tiene el hierro más 2, cuando lleva el oxígeno y se oxida, pasa a hierro más 3, y esta es la metahemoglobina, que después, cuando deja el oxígeno, hay una reducción y pasa a hierro más 2. En esta patología hay una disminución de la hemoglobina que transporta el hierro más 2, y hay un aumento, que no debería, de la metahemoglobina, que es con hierro más 3. La otra alternativa es que los glóbulos en cantidad está bien, que tiene buen funcionamiento, son de buena calidad, pero tiene un problema de que el tiempo de vida media está acortado, o sea, dura muy poco. Y esto puede ser en una hemólisis oxidativa, nitrobenceno y fenol son tóxicos, o en una hemólisis no oxidativa, que es el plomo. El plomo se caracteriza porque produce una anemia, porque, como dije, está alterada la supervivencia, entonces la médula no da abasto de producir glóbulos rojos, pero se caracteriza, aparte de estos glóbulos rojos que están lavados, característicos de la anemia, vemos estos punteados basófilos característicos del plomo. Y después tenemos la famosa anemia hemolítica inmunológica, que es cuando la vimos nosotros en antibióticos, que son las personas que son sensibles, que son alérgicos a la penicilina. Consecuentemente, en una primera parte hacen reacción y en la segunda hace la sensibilización. Después tenemos tóxicos de la serie blanca, que están los efectos tóxicos que específicamente actúan sobre los granulocitos. Recordemos que los granulocitos están formados por la familia de los basófilos y eosinófilos, y que esto puede ocurrir con los pacientes que toman metotrexato, un fármaco muy común en los pacientes con artrosis. Entonces, generalmente afecta la proliferación, y por lo tanto, cuando hay indicación terapéutica de esta droga, se hace un control no solamente de los granulocitos, de los glóbulos blancos, sino también del hígado, porque es muy tóxico, así como que tiene buena eficacia, tiene sus efectos colaterales. Y después tenemos los efectos sobre la función. Están los glóbulos blancos en cantidad adecuada, pero no funcionan como corresponde. El etanol nuevamente y los glucocorticoides, que ya vimos en el apunte, porque yo no lo di, en farmacología general. Y después tenemos las leucemias producidas por tóxicos, por ejemplo la quimio, que produce leucemias y que complica que son más susceptibles, lo que hacen quimioterapia, a una infección. El benceno y también las radiaciones pueden producir leucemias por tóxico. Tóxico o medicamento, porque la quimioterapia en definitiva sería un medicamento. Y después está el grupo de los que producen alteraciones en la coagulación, ya sea en las plaquetas, con una disminución de las plaquetas, trombocitopenia, con anemia aplásica y idiosincrásica, o alteraciones en la síntesis de las proteínas de la coagulación, por ejemplo, anticoagulante,
reticida, esto cuando hay toxicidad, intoxicación, cefalosporina, antibiótico, o la otra alternativa es que haya una depuración excesiva de los factores de coagulación y por lo tanto ahí el tiempo de protombina, del tiempo de coagulación y todo lo que habla de coagulación, los test bioquímicos van a estar prolongados. Esto es característico, puede producir por reacción a la ampicilina, a la penicilina, etc. Bueno, como ven, esta unidad es bien cortita y bien concreta. ¿Alguien tiene dudas para pasar a la próxima, por favor? No, profe, de mi parte no. No, profe. Bueno, gracias. Bueno, ahora estamos acá y ahora, a ver, bueno, ahora de la sangre, de los tóxicos que afectan la sangre, vamos a ver los tóxicos que afectan al sistema nervioso. ¿Ahí ven todo? ¿La imagen? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces tenemos los tóxicos que afectan el sistema nervioso, llamado neurotoxicidad. ¿Qué sistema nervioso? El central y o el periférico. Entonces, en la neurotoxicidad se produce un cambio, una alteración en la estructura o en la función del sistema central y o periférico después de una exposición del cerebro a un agente químico, a un agente físico o biológico. Como antecedente, y acá comenzó un poco el estudio de la neurotoxicidad, fue cuando una bebida alcohólica que estaba contaminada por un producto tóxico, esto no lo tienen que saber, sino como antecedente en el año 1930, y que por este producto que estaba contaminando la bebida alcohólica, característica en Jamaica, generó una toxicidad, neurotoxicidad, parálisis en 5.000 personas y un montón de 20 a 100.000 personas que estuvieron afectadas por la presencia de este tóxico. Y después, bueno, hay otras historias también de derrame donde no correspondía de mercurio en Japón en el año 1950 y que generó también alteración en el sistema nervioso central y la muerte y alteraciones irreversibles. Estos son dos casos puntuales para que ustedes interpreten o sepan que han pasado situaciones de desastres, en este caso de tóxicos que afectaron el sistema nervioso. Recordando, el sistema nervioso se clasifica en central y periférico, recordando también que el cerebro recibe el mayor porcentaje de sangre y el resto se distribuye en otros tejidos. Por lo tanto, esto habla de que todas las sustancias tóxicas particularmente va a llegar al cerebro más que a otros órganos. También como repaso, el cerebro, el sistema nervioso tiene una barrera de contención, que es la barrera hematoencefálica, que hay un grupo de células endoteliales y capilares que van protegiendo al sistema nervioso, pero que esta barrera no es absoluta, quiere decir que puede estar modificada. Grandes cantidades de cafeína, por ejemplo, lo energizante, mucho los fumadores crónicos, nicotina, después el complejo de metilmercurio y cisteína también, han visto que se altera la membrana, la barrera, perdón, sustancia liposoluble, el alcohol nuevamente. Fíjense, cada vez, en cada teórico prácticamente hablamos del alcohol. Es la cantidad de órganos blancos sobre el cual actúa el alcohol. Y los barbitúricos. Esto es lo que yo decía de la barrera que hay de protección hematocefálico sobre el cerebro. Esta barrera, aparte de ser alterada por algunas sustancias, como le mencioné recién, uno puede tener un pico de hipertensión y se altera, pueden tener aumento de la concentración de soluto, menos raro, una infección importante, un accidente de auto, de moto,
o durante el desarrollo puede no desarrollarse completamente durante el parto esta barrera, barrera hematocefálica. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede afectar el sistema nervioso? Puede ser causa química o causa física. Dentro de las sustancias pueden generar, sustancias químicas pueden generar enfermedades, pueden producir alteraciones, sustancias que están en el ambiente o a nivel ocupacional en las fábricas, las drogas de abuso o de usos clínicos como son algunos medicamentos oncológicos y las drogas, como decía, de abuso recién como alcohol, cocaína y nicotina. Todos pueden producir un daño en el cerebro denominado neurotoxicidad. ¿Y cómo se puede manifestar eso? Puede producir efectos cognitivos, o sea, alteramos la memoria, el aprendizaje, efectos motores, puede ser que tengamos debilidad, convulsiones, parálisis, tener alteraciones a nivel sensoriales, en el estado de ánimo o en la personalidad. Ustedes saben, por ejemplo, que algunas drogas pueden producir irritabilidad, independientemente del síndrome de abstinencia que después vamos a ver. Y efectos generales a veces puede producir pérdida de apetito o de fatiga. Yendo un poquito ahora más a lo específico de la neurotoxicidad. ¿Dónde actúan o dónde pueden actuar los tóxicos sobre el sistema nervioso? Y bueno, para eso tenemos que ver la neurona, o sea, vamos como cada vez más a lo específico para entender. Una neurona que tiene una cola, el terminal, que sería el axón, con las dendritas, que esta terminación sería la responsable de eliminar los neurotransmisores que vimos en fármaco, que esta neurona puede tener no solamente una cola, sino puede tener bracitos que se pueden conectar con otras bracitos, otras dendritas de otras neuronas, que las neuronas a su vez pueden estar recubiertas por una envoltura que es de mielina, para eso está recubierta por una célula llamada célula de Schwann, que es la que fabrica la mielina, y que esta mielina permite que la conducción sea más rápida. Es como que la conducción eléctrica sea mucho más rápida si tiene mielina que no tenga mielina. Pero todavía no contesté la pregunta, ¿dónde actúan o dónde pueden actuar los tóxicos? 4 lugares pueden actuar: sobre la neurona, toda la neurona, pueden actuar sobre la mielina, fíjense, específicamente, pueden actuar específicamente sobre el axón o pueden actuar sobre la neurotransmisión. O sea, hay 4 mecanismos de producir un daño. Vamos a ver uno por uno. Neuropatía. Neuropatía indica el primer mecanismo, que sería el tóxico afecta la neurona. Puede producir muerte celular o daño irreversible. No la mata, pero la deja sin función, digamos. La célula no se reemplaza, hay una pérdida irreversible, hay una injuria inicial, un daño, seguida por la muerte de la neurona. ¿Y esto qué nos produce? Lo puede producir etanol, monóxido de carbono cuando son grandes las cantidades de la intoxicación y por mucho tiempo, la intoxicación por arsénico, cianuro, plomo, tetacloruro de carbono. Hablamos de alcohol. Hay una situación particular de las mamás que están embarazadas y que son alcohólicas. Esto produce una neuropatía particular y muy estudiada hace años. Acá está la imagen de que cuando la mamá toma, también el bebé le llega el alcohol por esa capacidad de ser liposoluble y también hidrosoluble. Cuando hay una exposición al alcohol durante el desarrollo del bebé, esto es el desarrollo de un recién nacido normal y este es de un
recién nacido de una mamá alcohólica. Como pueden ver, claramente hay daños estructurales. Eso genera que ese niño va a tener un deterioro neurológico a nivel también de las habilidades motoras, a nivel sensorial, y por supuesto hay un déficit o retraso funcional eh, con respecto al normal desarrollo, o sea que hay alteraciones motoras, cognitivas, le va a costar mucho más el aprendizaje por un problema a nivel de memoria. Y aparte de esto, se ha encontrado que hay claramente modificaciones faciales que indican que ese bebé nació de una mamá alcohólica. Vemos acá que esta neuropatía, que tiene un nombre y un apellido, esta enfermedad, se llama síndrome alcohólico fetal y que produce, como dice acá, daños a nivel de cerebro, fíjense, deformaciones faciales, déficit en el crecimiento, retardo a nivel mental, hay defectos a nivel de pulmón, a nivel del corazón, a nivel de los riñones, puede haber una hiperactividad, pero no quiere decir que es porque sea eh, hiperkinético con un desarrollo normal. Hay problemas de atención y de memoria, hay una pobre de coordinación, problemas de conducta y por supuesto una discapacidad a nivel de aprendizaje. Síndrome alcohólico fetal. Y esto es lo que yo le decía. Fíjese que hay una alteración en los labios, en la forma de los ojos, en la forma de la nariz. Hay ciertas características que podría decir deformaciones faciales, consecuencia de la mamá alcohólica. Después pasamos del daño a nivel de la neurona total al daño del axón, de la colita de la neurona. Entonces, el sitio primario de la toxicidad es el axón, claro. Es axonopatía, enfermedad del axón. Se produce una degeneración de los axones, de la mielina que los rodea, pero el cuerpo celular permanece intacto. O sea, es un problema de la terminación de la colita del axón. Es irreversible si es el sistema nervioso central, pero reversible, hay capacidad de reparar, si es el periférico. Puede ser producida por el disulfuro de carbono, acrilamida, está en el humo del cigarrillo, el oro, ésteres, organofosforado, estos son insecticidas, oxano, acrilamida, perdón, acá está repetido, y tricloroetileno. Entonces fíjense qué interesante, esto es un esquema, pero que gráficamente plantea lo que ocurre en las personas. Acá tenemos un axón, acá sería el cuerpo neuronal, un axón normal, con la célula de Schwann, acá está el núcleo de la célula de Schwann, que envuelve el axón. Entonces, cuando hay una toxicidad, una axonopatía, fíjense que hay como un corte a este nivel y comienza a producirse la degradación. Comienza a entrar calcio, se produce proteólisis y comienza una sudoración axonal, básicamente una degradación. Y cuando esta degradación comienza a producirse, comienzan a actuar los macrófagos, que los macrófagos serían como el basurero que nos levanta la basura, todas las noches lo mismo. Los macrófagos van a limpiar todos estos pedacitos de axones que fueron producidos, rotos, degradados por ese tóxico. Y esto un poco más de lo mismo, pero otra foto para que podamos interpretar. Tenemos el cuerpo neuronal, una persona sin tóxico sobre su sistema nervioso. Tenemos el cuerpo, la axón y el axón recubierto por la célula de Schwann. Acá sería como un ejemplo con este tóxico, que lo que produce este tóxico sería como una especie de ¿cómo se dice? Eh, ovillo, como una especie de ovillo,
Es un corte como una especie de ovillo del axón, se comienza a rodear, a retorcer, y finalmente cementar, y cuando está cementado, los macrófagos comienzan a limpiar. Después tenemos dimetilhexamediona, que el corte, perdón, el efecto tóxico está más arriba. Esto es un ejemplo simbólico. Este también es otro ejemplo. Y este es otro ejemplo. O sea, dicho de otra manera, para pasarlo en limpio, los tóxicos pueden actuar en distintos niveles del axón, con la misma metodología. Cortan y hacen un ovillo, una especie de alteración del axón que era finito y largo, y finalmente se va seccionando hasta que llega los macrófagos y comienzan la degradación, la fagocitosis. Esto es axonopatía. Ahora pasamos a los tóxicos que tienen preferencia de hacer daño por la mielina. Entonces, sitio primario, la mielina. Produce un edema intramielínico, o sea, se entra como agua a nivel de las células de Schwann, y la remielinización en el sistema nervioso central se produce en una medida limitada, o sea, hay remielinización, o sea, hay un efecto reversible, sí, en el sistema nervioso central, sí, pero limitado. En cambio, en el sistema nervioso periférico es como más activo y se puede revertir, causada por el antibiótico, el fármaco cardiovascular, disulfiram, que vimos el tratamiento de los alcohólicos, y el plomo. Y después tenemos la neurotransmisión, o sea, la neurotoxicidad, o sea, la toxicidad que afecta a la neurotransmisión. Entonces, el sitio primario es afectar la neurotransmisión, la transmisión del impulso nervioso. Por bloqueo, por inhibición de la recaptación del neurotransmisor, por interferencia del segundo mensajero, etc. ¿Causado por qué? Principalmente por droga de abuso. La nicotina también se puede considerar droga de abuso. Nicotina, anfetamina, cocaína y monofosforado. Esto un poquito ya lo vimos. Por ejemplo, el éxtasis bloquea los transportadores, la recaptación de ¿quién? De dopamina. Recordemos que la dopamina estaba asociada, cuando vimos farmacología, a la euforia. Por lo tanto, la metanfetamina, cuando ingresa, desplaza la dopamina y se llenan las vesículas en vez de dopamina, de metanfetamina, por ejemplo. Y esto hace que al llenarse la vesícula, libera sin impulso nervioso dopamina al espacio sináptico, y esto es lo que genera la sensación de euforia, entre otros efectos. La cocaína, el mismo mecanismo, la neurotransmisión de la dopamina, se bloquea la puerta del costado, o sea, el transportador de dopamina, y en este caso, en vez de metanfetamina, es cocaína. El mismo análisis que hice anteriormente. Marihuana, también hay esto un poquito más complejo, sin THC, que es el que produce efecto sobre el sistema nervioso central, es el compuesto, lo que se dice, el compuesto químico psicoactivo. THC, sin THC tenemos vesícula llena de GABA, que llega el impulso nervioso, se libera el GABA actúa sobre, ¿se acuerdan? El receptor benzoazepina, que era un canal de cloro. Llega el GABA, toca su receptor, que tiene afinidad, y permite la entrada de cloro. Y esto permite la salida de dopamina. Entonces ven por primera vez cómo un neurotransmisor modifica a otro neurotransmisor, o estimula si quieren. Así como lo pueden estimular, lo pueden bloquear. Esto es un claro ejemplo de lo que ocurre en el sistema nervioso central. En este caso hay una relación entre el GABA y la dopamina, ¿correcto? Con THC hay mayor cantidad de liberación
de dopamina, pero básicamente esta mayor liberación de GABA es porque el THC se fija sobre su receptor y al fijarse sobre su receptor aumenta la salida del GABA y por lo tanto aumenta la sensación de euforia o la sensación de sedación o casualidad. Podríamos decir que el GABA a través de un benzodiazepina puede producir el mismo efecto del THC porque no seda. Y ahora podemos entender por qué no seda, porque está el intermedio o el neurotransmisor que juega el papel fundamental es el GABA, el mismo que actúa con una benzodiazepina. Bueno, y para terminar esta unidad, no el teórico, tenemos un resumen de una neurona normal, célula de Schwann, mielina, perfecto. Neuropatía afecta a toda la neurona se degenera. Segundo, afecta al axón, axonopatía. Tercero, afecta a la célula de Schwann, no otra cosa, ni el cuerpo ni el axón, solo la célula de Schwann. Y toxicidad en la neurotransmisión, este axón que quiere liberar lo que tiene, o sea, sus neurotransmisores, están de alguna forma modificados. Y este es otro esquema, nunca se olviden que a mí me gustan los dibujos, para hacerla más didáctica, es lo mismo, axón normal, neuropatía, axonopatía, mielinopatía y toxicidad sobre el sistema nervioso central. Bueno, le miro, ven si están despiertos o están durmiendo, dejo de compartir, bueno, mientras que preparo el otro teórico. ¿Alguna duda, por favor? Chiquita, grande, todas son importantes. De mi parte no, profe. Bueno, gracias por contestar. Bueno, lo que vamos a ver ahora, específicamente, ya me voy a buscar el cronograma, es la intoxicación por monóxido de carbono, que esto es el seminario número 2, que lo tendrían el 7 y el 8 de abril. Comenzamos hoy y lo vamos a terminar el jueves 3. Bueno, entonces, presento el teórico de monóxido de carbono. Bueno, ¿me pueden decir por favor si lo ven al Power? Sí, profe. Gracias. Se mueve también. Sí. Gracias. Bueno, el anterior se tendría que mover también. No sé si se movió. Hay veces que está medio perezoso. Pero bueno. Sí. Gracias. El monóxido de carbono la tiene todas a favor y para nosotros todas en contra. ¿Por qué? El monóxido de carbono no lo podemos... Voy a poner puntero. Al monóxido de carbono nosotros no lo podemos ver. Si hay un calefón que libera monóxido de carbono, no lo podemos ver. No podemos sentir su olor. El dióxido de carbono sí, el de la cocina, y no es irritante. Por eso que se denomina el asesino silencioso. Puede estar entre nosotros, conviviendo entre nosotros, y no nos damos cuenta. Este gráfico que está animado está bueno porque nos dice que el glóbulo rojo, que su función, como ustedes bien saben, es la de transportar oxígeno, cuanto más aumenta uno, por ejemplo, más es la intoxicación de dióxido de carbono, monóxido de carbono, menos es el oxígeno. Mientras que aumenta uno, disminuye el otro. Bueno. Son como digamos parientes el monóxido y el dióxido. El monóxido de carbono es un subproducto de la quema de combustible. Siempre que hay quema de combustible, hay producción de monóxido de carbono. Dióxido de carbono es parte de nuestra vida. Eliminamos en la respiración normal y permanente, gracias a Dios, el dióxido de carbono. El monóxido es tóxico incluso a dosis baja. El dióxido es asfixiante y tóxico en dosis alta, cosa que es muy raro.
Entonces nos vamos a concentrar en esta clase en el monóxido de carbono. La incidencia es subestimada. ¿Cómo? Sí, como en la Argentina siempre nos faltan papeles o datos, siempre uno piensa que no es tan común, eso se trata de decir acá, pero es muy común. Es más, diría, la lógica es más común en invierno, sí, por supuesto, pero también en verano. Puede ocurrir que el calefón está eliminando en verano. El calefón funcionando mal, lo que se denomina quema mal, elimina monóxido de carbono, pero el departamento está todo cerrado, dije, estamos en verano, y con aire acondicionado. Entonces, siempre es importante tener un poco de la ventana abierta, estemos en invierno o estemos en verano, para recambiar el aire y por cualquier cosa que estemos en esta situación. La causa más común, por supuesto, de intoxicación son los meses de invierno. La fuente de intoxicación, ¿de dónde viene? El cuerpo humano produce una forma continua pequeñas cantidades de monóxido de carbono, pero es como un producto final del catabolismo de la hemoglobina y de los grupos. ¿Una persona puede tener niveles de monóxido de carbono? Sí, por supuesto, como dijimos anteriormente, menor cantidad y mucho, mucho, mucho menos que el dióxido. Por lo tanto, el monóxido de carbono que lo transporta la hemoglobina, que es formando la carboxihemoglobina, si alguien nos mide en este momento, van a encontrar que tenemos una cierta cantidad. ¿Es baja? Sí, por supuesto, pero la tenemos. O una situación de anemia hemolítica, sería una situación patológica, que aumenta la cantidad del monóxido de carbono. ¿Correcto? Donde aumenta la carboxihemoglobina. Conclusión, ¿tenemos normalmente cantidad de monóxido? Sí. ¿Tenemos por alguna patología que no sea intoxicación? Sí. ¿Correcto? Pero hay otra situación en particular que es el humo del tabaco. O sea que nosotros podemos ser fumadores crónicos o mi pareja, fumador pasivo, o mis amigos, o mis compañeros de trabajo, y cuando nos miden el monóxido de carbono, va a estar aumentado, no va a estar en este valor chiquito. Puede estar aumentado por el humo del cigarrillo. ¿Cuáles son otras fuentes? Y bueno, un incendio, más vale. Un incendio, todo lo que se quema, va a generar alta concentración del monóxido de carbono. Perfecto. El mal funcionamiento, que yo le dije de calefones, las cocinas también, los braseros también. Otra, los motores de los automotores, de los autos. Más de uno, actualmente no, pero más de uno ha visto los colectivos acá que eran como, eliminaban tanto humo como si estuvieran haciendo un asado arriba del colectivo. En otros países, Estados Unidos, Canadá, cuando uno va a vender su auto tiene que tener una prueba de no emisión de monóxido de carbono para vender el auto. Fíjense, o sea, qué tal se concentra, perdón, qué tal responsabilidad hay sobre el medio ambiente y las contaminaciones que pueden hacer el mal funcionamiento de los autos, ¿no? Muy interesante. Bueno, el humo del cigarrillo, como le dije anteriormente, tenemos 0,5, los no fumadores, como le dije anteriormente, y como pueden ver, aumenta según, acá sería por 40 a 100 mililitros de monóxido de carbono, de monóxido. Esto es hemoglobina y esto no es hemoglobina. Como pueden ver, según la cantidad de cigarrillos, mayor cantidad de cigarrillos, obviamente que la cantidad de carboxihemoglobina va a estar aumentada. Bueno, entonces vimos hasta acá que es un asesino silencioso por las características que tiene, físico-química. Vimos que es un pariente del dióxido de carbono, la diferencia entre uno y el otro. Vimos que tenemos normalmente cantidad de monóxido de carbono en nuestro cuerpo, pero que puede aumentar por una patología, anemia, puede aumentar por un cigarrillo, o puede aumentar porque estamos en una situación de incendio o de un artefacto
que está en un mal funcionamiento. Bueno, la cuestión es que más allá de cuál sea la fuente, si lo tenemos cerca, el monóxido de carbono va a ingresar. ¿Por dónde va a ingresar? Obviamente que por la parte inhalatoria. Y cuando pasa por los alvéolos, ingresa sin ningún problema al torrente sanguíneo, a todas las autopistas que tenemos, viajando con hemoglobina. La absorción pulmonar de monóxido de carbono es directamente proporcional ¿a qué? A la concentración en el ambiente, obvio. A mayor dosis, ¿se acuerdan? Relación dosis-tiempo. A mayor dosis, mayor es la concentración que vamos a tener en sangre. Segundo, la velocidad de ventilación por minuto. Ahora vamos a ver el caso del bombero, con un gráfico para que no se olvide. Y tercero, repito ese tema de que yo le dije anteriormente, dosis-tiempo, el tiempo de la exposición. Por lo tanto, cuando un incendio y tenemos un foco de generación de monóxido de carbono en ese incendio, los bomberos rápidamente, o uno, si está consciente, rápidamente tiene que salir del ambiente. ¿Para qué? Para cortar la entrada de monóxido de carbono y para que el tiempo ya se termine en la entrada de monóxido de carbono. O sea, para disminuir la concentración y el tiempo de que la exposición. Bueno, se absorbe, dijimos rápidamente, en la sangre y tiene una ventaja con respecto al dióxido de carbono, perdón, a la al oxígeno. Tiene una ventaja. El monóxido de carbono se une mucho más rápidamente que el oxígeno por la hemoglobina. Repito, el dióxido de carbono y el oxígeno compiten por la hemoglobina. Es decir, compite por el colectivo que tiene solamente un asiento. O sube el monóxido de carbono o sube el oxígeno. Pero siempre el monóxido de carbono le gana al oxígeno porque tiene 200 a 200 veces, 250 veces más afinidad el monóxido que el oxígeno. Entonces siempre le termina ganando en esa lucha. ¿Quién sube primero al colectivo? Que la hemoglobina sube el monóxido de carbono. Y cuando se sube el monóxido de carbono, baja del colectivo al oxígeno. Y se transporta el monóxido formando carboxihemoglobina. Y este es un ejemplo donde la persona inhala monóxido de carbono, pero por supuesto también oxígeno. Entonces a los glóbulos rojos va a entrar oxígeno, pero también monóxido de carbono, y en la competición van a tener un glóbulo rojo que tiene mayor cantidad de monóxido de carbono, por eso que no están cambian el color tan vivo, porque tiene menor contenido de oxígeno, mayor cantidad en la intoxicación, como dice acá, de monóxido de carbono. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales produce la toxicidad? Uno se une, como le dije recién, a la hemoglobina. ¿Qué produce? En la célula que está esperando que llegue el oxígeno para seguir funcionando, en vez de oxígeno le llega el monóxido de carbono. Y no es lo mismo para la célula. Entonces produce una hipoxia celular. ¿Qué más? El monóxido de carbono se une a otra proteína, no del glóbulo rojo, sino la mioglobina. Entonces hay interrupción en transporte de oxígeno al músculo, entonces el músculo también está afectado. Y si estamos en el corazón, puede haber una falla cardíaca con disminución de la perfusión de cerebro. Claro, la cantidad de sangre que le llega al cerebro, la cantidad puede ser igual, pero la calidad no. Es una sangre que está llena de monóxido de carbono y no de oxígeno. Tercero, el monóxido de carbono se une al citocromo P450 y produce interferencia de esa enzima, lo cual ya sabemos que puede producir alteraciones, por ejemplo, en el metabolismo. Y el último y cuarto mecanismo aumenta los radicales libres y esto genera daño oxidativo de la célula. ¿A qué nivel? A nivel vascular. Entonces vemos que hay como problemas a nivel general, problemas a nivel del corazón y cerebro, a nivel del hígado,
y a nivel vascular. La eliminación del monóxido de carbono es por vía respiratoria, así como entró, así sale por vía respiratoria. Y el 1%, hacia casi nada, se metaboliza hacia dióxido de carbono y después se elimina. La vida media de las personas sanas que después salen al aire libre, la vida media del monóxido de 3 a 5 horas. Sin embargo, la vida media varía mucho de una persona en otra, como en función de los niveles que tenga de carboxhemoglobina, o sea, de la dosis y del tiempo de exposición. Siempre dosis y tiempo, nunca se olvide. Entonces, esto grafica el daño que nos hace el monóxido de carbono cuando ingresa a nuestro organismo. La hipoxia, que le dije que afecta al corazón, insuficiencia cardíaca y que puede terminar en un edema, también puede producir una exacerbación de la permeabilidad vascular. Esto aumenta el hematocrito falsamente y puede producir a nivel de cerebro, como le dije recién, un daño que puede ser reversible y se mejora, de que depende de la dosis del tiempo, se lo repito siempre, y puede ser irreversible cuando hay una dosis mucho más grande o el tiempo, los dos. El caso de los bomberos, el caso típico donde yo le dije que el ingreso del dióxido de carbono se debía a la concentración, al tiempo y también de acuerdo a la capacidad, al ritmo de la ventilación. Entonces tenemos que los bomberos tienen una frecuencia respiratoria por su actividad que está mucho más elevada que cualquiera de los otros, porque está en permanente actividad. Y esto es lo que lo perjudica, independientemente de la dosis y del tiempo, que esta frecuencia respiratoria está aumentada. Efectos clínicos. Depende de la dosis, como siempre. A menor cantidad de carboxhemoglobina, menos problema. A mayor cantidad, más problema, inclusive la muerte. Fíjense, esto es importante. Con una dosis baja, ejemplo, el calefón que no funciona bien, la cocina que tampoco no funciona bien, algo que tenga una pequeña pérdida constante. Puede ser que en un momento determinado nos duela la cabeza, tenemos debilidad para hacer un esfuerzo y debilidad general. Después aumenta la migraña, tenemos dolor de cabeza y náusea. Típico de esto, me estoy resfriando. No, no te estás resfriando, te está intoxicando con monóxido de carbono. Si sigue la concentración, supongamos que nos agarró en una época de estudio, que no nos movemos del dormitorio, si sube la cantidad de monóxido de carbono, la migraña y el dolor de cabeza es más fuerte. No solamente tengo náusea, sino que vomito, hay vómito, puedo tener una alteración en la visión, y ahí está la parte más compleja. Alteración en el nivel de la conciencia. Uno se empieza como a relajar, uno empieza en un estado de somnolencia, pero esa somnolencia mal, que se quiere levantar y no tiene fuerza, ahí estamos muy complicados. Porque es la parte donde realmente en esa instancia me quiero levantar y no puedo, estoy en estado de somnolencia, estoy a punto, síncope, estoy inconsciente, y ahí puedo empezar en convulsiones, coma, entrar en un paro cardiovascular y viene la muerte. O sea que, dicho de otra manera, desde mi punto de vista, cuando uno siente la imposibilidad de moverse, ya ahí y no puede pedir ayuda, ya estamos en el peor de la situación. Estos son los síntomas o signos de aumento de la carboxhemoglobina o el dióxido o el monóxido de carbono, como ustedes quieran, donde empezamos con un dolor de cabeza, seguimos con náusea, seguimos con mareos, estamos colapsando, acá es lo que yo decía, y podemos llegar a perder la conciencia. En esta situación la parte más crítica. Bueno, síntomas, bueno, acá está caracterizado por cada uno de los órganos que pueden afectar, son los daños que pueden generar. Hay una parte de
de ruptura a nivel del músculo, y por lo tanto la mioglobina, como se rompe el músculo por esta mala calidad de la sangre, tenemos mioglobina en orina, ¿correcto? Digo esto antes que me olvide porque ahora vamos a ver las pruebas de laboratorio. Los síntomas son numerosos y inespecíficos, desgraciadamente, y la toxicidad aguda muchas veces se confunde para uno, para el médico, o para los dos, con un síndrome viral, porque estamos en esta época de invierno y seguro que uno tiene una gripe. ¿Cuáles son los síntomas comunes y los menos comunes? Después lo leen tranquilo. Y acá nos tenemos que concentrar y esto lo tienen que recontra saber. ¿Cómo ayuda el laboratorio al médico que sospecha que está con una intoxicación, o el médico no sospecha porque es un paciente que salió de un incendio? Entonces, obviamente, si está mal es porque está intoxicado, pero bueno, quiere saber qué tal grave está, entonces necesita el laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas? Uno es medir, obviamente, la carboxihemoglobina. Se puede hacer por los medidores de gas, los autoanalizadores, los oxímetros, donde se puede tomar una sangre venosa, la más común, o una arterial. La carboxihemoglobina alta, superior al 10% del valor normal, confirma que el diagnóstico, o sea, usted está intoxicado por monóxido de carbono. Es importante saber que vamos a encontrarnos con valores elevados en los fumadores crónicos, motivo por el cual tenemos que saber que ese paciente al cual le vamos a tomar una muestra de sangre, si puede responder, preguntarle si es fumador crónico y qué tanta cantidad de cigarrillos fuma. Y por supuesto, importante considerar el tiempo de exposición al momento de la toma de la muestra. En un estado inicial, corresponden a cierta cantidad de hemoglobina que va de 12 a 25. Esto hablando de intoxicación, no valores normales. Después ustedes quieren ver los valores normales que le dije, estos valores son muy altos. En un estado inicial de intoxicación. Si seguimos la intoxicación, porque seguimos incorporando monóxido de carbono, tenemos una clínica ya más importante y por supuesto una carboxihemoglobina más elevada. Y es cuando entramos en un estado de coma, por supuesto la carboxihemoglobina, fíjese, podríamos decir que los glóbulos rojos, la mitad transportan monóxido de carbono, la mitad de la sangre, y la otra mitad oxígeno. O sea, obviamente que el cuerpo va a estar en un estado de shock por la mala calidad de la sangre, en el sentido que transporta poca cantidad de oxígeno. El otro tema, el otro análisis, es la glucemia. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que estamos en un estado de inconsciencia previo al coma, esto puede estar indicado que estamos con una hipoglucemia. Por eso, para descartar eso, a menos que, repito, el médico reciba una persona que es socorrida, rescatada de un incendio. Si no, hablamos de una persona que tiene mal funcionamiento del calefón, entonces es importante, y dice, doctor, me duele la cabeza, bla, 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 entonces el médico sospecha que puede haber intoxicación, entonces la glucemia, es importante medirla para detectar una hipoglucemia y que uno tenga dolor de cabeza y todos esos síntomas de una baja de azúcar. Los gases en sangre arterial pueden mostrar dosis metabólica normal a la presión de oxígeno o normal bajo. La hemoglobina con oxígeno, la saturación se calcula a partir de la presión de oxígeno. El lactato es muy importante porque niveles altos e indicador de daño tisular. Que si ustedes recuerdan este esquema que les mostré, van a encontrar el porqué de cada prueba de laboratorio en general. Entonces estamos con daño tisular, lactato. La enzima cardíaca también, porque indica
que hay daño tisular a nivel del corazón. La orina completa por este tema de la mioglobina en orina, que esto es característico de que hay destrucción a nivel de músculo, ¿correcto? Esos serían 6, serían los análisis más importantes, los más específicos para ayudar al médico para confirmar o no intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono se puede medir con aparatos especiales, estos que son especiales son como la pipeta, pero obviamente con otro funcionamiento, que mide el monóxido de carbono expirado, el que elimina uno. Y por supuesto están los analizadores de gases, los autoanalizadores, que midiendo, la mayoría tienen capacidad para medir el porcentaje de la carboxihemoglobina. ¿Cuál es el tratamiento? Y si hay una fuente de monóxido de carbono, retirar inmediatamente de ese lugar, de ese espacio donde hay producción de monóxido de carbono. Bueno, esto es el tiempo de vida media, de 4 a 0 horas cuando lo sacamos del aire ambiente, en un aire limpio, pero hay veces que se genera donde el paciente no está muy bien, entonces le agrega la máscara de oxígeno, la común, para que haya un tiempo de vida media diferente. Es como colocar un chorro de oxígeno para que haya un desplazamiento del monóxido de carbono de la hemoglobina. Y hay casos especiales de que ese chorro de oxígeno sea recontra más fuerte, o sea, una mayor presión, llamado oxígeno hiperbárico. Entonces tenemos, el tratamiento es primero sacar la víctima de la fuente de producción de monóxido de carbono. Y después viene la oxigenación, que tenemos dos alternativas, o el oxígeno común para nosotros, o el oxígeno especial, este oxígeno hiperovárico. Elabora. Hiperbárico, nada que ver los ovarios. El aparato, por supuesto, es muy especial, no es algo manual que se puede trasladar de una habitación a otra. Fíjense, este es el que genera el oxígeno hiperbárico y está recomendado no para cualquiera. Primero, que no lo encontramos en ningún lugar, en pocos lugares lo vamos a encontrar. Yo no creo que exista este aparato en La Rioja, y menos en el Hospital Verabarro. Pero bueno, este aparato es súper importante porque salva vidas en situaciones críticas, como por ejemplo, cuando alguien entra en coma. O sea, para evitar que el pase de coma y fallezca el paciente. Nada más y nada menos. En su situación de isquemia cardíaca, este aparato lo salva. Edema pulmonar, situaciones críticas todas, el aparato lo salva. En acidosis metabólica, lo salva. Con un nivel muy importante de carboxihemoglobina, el aparato lo salva. En situación de embarazo, súper sensible, súper importante, el oxígeno hiperbárico es muy recomendado. Y para terminar, el teórico de hoy, conclusión, tenemos como tratamiento, depende de cómo está el paciente, retirar primero de una, como clásica base, retirar al paciente la fuente de exposición. Según cómo se encuentra el paciente, si hay un problema cardíaco, antiarrítmico. Si hay un problema de acidosis por los resultados del laboratorio, tratamiento de la acidosis. Oxígeno si lo necesita, y en situaciones especiales, como vimos recién, el oxígeno hiperbárico, que como tiene una fuerza hiperbárico, mayor presión, como tiene una fuerza muy grande, es un chorro con mucha potencia, con mucha presión de oxígeno, hace que la vida media del monóxido de carbono esté disminuida. Bueno, quiero verle la carita, cómo están, si están dormidos o no. Supongo que están todos con las cámaras. Bien. Vimos todo monóxido de carbono. ¿Alguna pregunta chiquita, grande? Yo, profe. En el caso de que decíamos que el monóxido se unía a la mioglobina y se producía una mioglobinuria, ¿podríamos decir que hay una insuficiencia renal aguda por eso, por intoxicación? Insuficiencia renal aguda. Sí, por supuesto. También a ese nivel
eh, eh, recordemos que llega la sangre al glomérulo, pero aparte de esa filtración, la formación de orina, el riñón necesita de sangre para funcionar. El riñón necesita de sangre para que funcione, así como el corazón. Y el problema es que la sangre que le llega a ese riñón, nada que ver con el glomérulo, la sangre le llega a ese riñón, no es una sangre de buena calidad como el resto del cuerpo, porque está transportando más cantidad de monóxido de carbono que de oxígeno. Entonces sí, la respuesta es correcta. Gracias por preguntarla. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, por favor?